patologías renales y vías urinarias bajas. 4 minutos. Presentación de caso, reconocer las características histopatológicas de una lesión que se da a nivel renal, fruto de dos situaciones más importantes. Son dos condiciones que el riñón va a tener manifestaciones clínicas reactivas. Una que corresponde al síndrome nefrítico agudo y el otro que corresponde al síndrome nefrótico. Esto va a estar dado en el síndrome nefrótico por diversas condiciones clínicas, prácticamente que van desde infecciones virales, sistémicas, bacterianas, sistémicas, micóticas, profundas, sistémicas, neoplásicas, y todas ellas van a tener como consecuencia lesiones que van a ser presentadas por una proteinuria masiva de más de 3.5 gramos, una pulminemia, una hiperlipidemia y una lipiduria. Eso es lo característico del síndrome nefrótico que se da por cualquier condición sistémica. ¿Ok? Entonces, entre las condiciones clínicas, si el paciente comienza a tener primero un edema palpebral, luego va a tener una anasarca, estamos hablando que el paciente entra con un edema generalizado en una anasarca difusa. Si este paciente tiene esta anasarca, tenemos que ver cómo está la proteína y vamos a ver que generalmente tiene más de 3.5 gramos de proteína y la hipoalbuminemia en el plasma va a estar inferior a 3 gramos por decilitro y concomitantemente a la anasarca en la hiperlipidemia y lipiduria. Esto puede llevar al paciente a una insuficiencia renal y por lo tanto es una lesión de mucho cuidado y tiene que ser correctamente valorado y tratado. Una de las lesiones que se va a presentar son las de cambios mínimos que se da por microscopía electrónica con una fusión difusa de los fericitos o podocitos, que son las células epiteliales que abrazan a los capilares de los glomérulos. Y vamos a hablar de una lesión que ustedes ya poner un ejemplo de una lesión, por ejemplo, por lupus eritematoso, que es una enfermedad sistémica. Y entre las características que va a tener dicha lesión, vamos a mencionar la siguiente. Lo que tenemos que tener en consideración es el incremento de las células epiteliales, endoteliales, mesangiales y epiteliales de la cápsula de Bowman. Entonces, este incremento de estas células va a estar generalmente acompañado de leucocitos polimorfonucleares. En cuestión de la microscopía Bowman, el examen histopatológico de la lesión procedente del parénquima renal, se observó una proliferación de células mesangiales con en ciertas áreas con depósitos de inmunoglobulina y complementos. Junto a ellos se observa una proliferación de las células endoteliales con depósitos intramembranosos de complementos de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. El diagnóstico es una glomerulonefritis proliferativa difusa aguda. Glomerulonefritis proliferativa difusa aguda por lupus eritematoso.
Y el diagnóstico diferencial puede poner una glomerulonefritis membrano proliferativa. Glomerulonefritis membrano proliferativa. ¿Ok? La otra condición que se da en patologías renales es la que corresponde a un infiltrado inflamatorio reactivo a nivel intersticial. Cuando se trata de una lesión infiltrado inflamatorio reactivo a nivel intersticial, estamos hablando de pielonefritis. Esta lesión generalmente se va a dar por dos condiciones fundamentales. Una infección de tipo ascendente o una condición de infecciones de tipo hemática, es decir, por vía hemática. La condición infecciosa de vía ascendente generalmente se produce cuando existe en el paciente un proceso inflamatorio agudo y crónico de las vías urinarias bajas, llámese uretritis, cistitis, y generalmente esta cistitis y esta uretritis es más frecuente en la mujer por tener una uretra corta en relación a la uretra prostática del hombre, que es mucho más larga, y por la cercanía que hay hacia la vagina y la parte rectal cuando existe un mal hábito en la higiene. Normalmente esta infección, y también en los hombres, se da por una infección en pacientes que tienen percusión o que tienen una prostatitis crónica, por una hiperplasia prostática. En otras condiciones también se da en mujeres embarazadas, que por el volumen del útero comprime la parte de las vías urinarias y da infecciones de las vesicales a repetición. Estas infecciones, ya sea por hiperplasia prostática o por embarazo o por una cistitis crónica de diverso origen bacteriano, sea gram positivo o gram negativo, biógeno. La más frecuente de ellas es el Escherichia coli, estafilococo, estreptococo. Esto se produce cuando está en la vejiga un reflujo vésico-ureteral. Es decir, ese reflujo que da de la vejiga y van a los ureteres hace que la infección llegue hasta nivel intersticial y de los cálculos y pelvis hace una infección que corresponde a pielonefritis. La otra vía es la vía hematógena, que está dada por infecciones de cualquier parte del organismo que tenga un proceso inflamatorio, gangrenoso, agudo. Por ejemplo, puede ser por una apendicitis fibrinopurulenta o gangrenosa, puede ser por una colecistitis gangrenosa o colecistitis aguda, puede ser por una lesión, una neumonía lobar a nivel pulmonar, puede ser por una diverticulitis y por vía hematógena, por vía hemática, va al riñón y naturalmente a través de arterias y venas renales va a dar infecciones que se corresponden a la pielonefritis. La pielonefritis causa un dolor extremadamente fuerte en la parte de la cintura pélvica. Estos pacientes van a tener polaquiuria, nicturia, disuria y un dolor punzante en el momento de la percusión en la región costovertebral. Esto implica de que al hacer examen de orina tengan abundantes bacterias y la más frecuente, como ya les explicaba, es el Escherichia coli. Estreptococo, estafilococo son los otros tipos de bacterias, Proteus también,
Y entonces, ¿qué es lo que va a causar ese reflujo vesicoureteral? Va a dar como consecuencia infecciones en la región corticomedular y retención, si hay retención urinaria, una lesión más agresiva a nivel intersticial. En cuestión de microscopía, pongan al examen histopatológico de la lesión procedente del parénquima renal, se observó a nivel de los túbulos renales, colectores, proximales y distales, un infiltrado inflamatorio agudo con exudado de leucocitos polimorfos nucleares neutrófilos que contienen biocitos con bacterias, macrófagos contienen gran cantidad de bacterias. Los túbulos renales presentan necrosis liquefactiva con erosión epitelial. Junto a ella hay un marcado edema, congestión vascular y formaciones de abscesos a nivel de la luz de los túbulos. En la parte cortical hay abscesos piógenos, en la que se observa proliferación fibroblástica periférica y un infiltrado con necrosis liquefactiva en la parte central a nivel intersticial y a nivel de los túbulos. Diagnóstico: pielonefritis aguda, y en este caso con hidronefrosis, porque la retención de orina hace que esta dilatación de los cálices sea de tipo romo y se provoque retención en esa pielonefritis aguda con hidronefrosis. ¿Y a qué se debe la hidronefrosis? Por pacientes, por ejemplo, que tengan hiperplasia prostática o que tengan embarazo y que no pueda haber una micción normal y existe ese reflujo vesicoureteral. ¿Ok? El diagnóstico diferencial puede poner una pielonefritis crónica. Bien, ahora nos vamos con tumores. En neoplasias, una de las más frecuentes que se da a nivel renal en adultos corresponde el tumor de Graves, o también llamado adenocarcinoma renal, también llamado hipernefroma, carcinoma de células claras. 4.000. Esta lesión generalmente se da con mutación en el par genético HBLT, que normalmente está concomitantemente relacionado con otros tipos de neoplasias a nivel de suprarrenales y de retina. Esta lesión tumoral es frecuente que se dé en el polo superior y es una masa tumoral que va creciendo por expansión. El tipo de células que vamos a encontrar son células muy características, pueden ser de cualquiera de estos dos tipos de células. La masa tumoral va infiltrando por expansión y va paulatinamente invadiendo la parte de la pelvis y infiltra ureter, arteria y vena renal. A través de la aorta se va a diseminar a diversas partes del cuerpo. En cuanto a microscopía, al examen histopatológico de la lesión tumoral procedente de tumor renal, se observó que está constituido por una infiltración o invasión de masas de células tumorales de un aspecto monomórfico, que está formado por células poliédricas, apoligonales, epiteliales, que proceden del epitelio de los túbulos renales. Estas células poliédricas, poligonales, contienen un citoplasma claro, vacuolado, que contiene gran cantidad de glucógenos y lípidos. El núcleo puede ser central o excéntrico
con cromatina grumosa de distribución irregular y nucleolos prominentes. En ciertas áreas se dispone en una forma trabeculada, otros tienen una disposición en manto y ciertos otros tumuliformes. Junto a ello podemos encontrar otro tipo de células que son las células cromófobas. Las células cromófobas son igual células poligonales o poliédricas que contienen un citoplasma eosinofílico finamente granular con núcleos hipertróficos de nucleolos prominentes y se encuentran delimitadas un poco hacia la parte córtico-medular. Hay ciertas células que se disponen de manera papilar, es decir, con proyecciones papilares. Diagnóstico: carcinoma de células claras renal o hipernefroma o tumor de Graut. Y el diagnóstico diferencial puede poner oncocitoma. Bien, el tumor que vamos a mencionar es otro tipo de tumor que se da en pacientes tan solo de niños, es decir, son tumores de tipo blastemal y por lo tanto esta lesión tumoral forman células totalmente inmaduras. El gen WT es el que en el par 11 es el que está mutado y que normalmente va a provocar una lesión tumoral agresiva e infiltrante. Este tumor tiene una actividad mitótica muy alta, pero hoy por hoy, afortunadamente, la quimio y la radioterapia es muy buena para este tumor y se puede controlar aún teniendo metástasis. Entonces, tiene un buen pronóstico hoy por hoy. En cuanto a la microscopía con el examen histopatológico de la lesión tumoral procedente del parénquima renal, se observó que está constituido por células plastemales en las que se presentan túbulos inmaduros, túbulos inmaduros, abortivos, que presentan luces y que alrededor están revestidos por una poliestratificación de células epiteliales inmaduras de núcleos hipertróficos, hipercromáticos, pleomórficos, con mitosis muy frecuente y atípica. Junto a ello encontramos glomérulos inmaduros, plastemales inmaduros, en la que no se observan estructuras, sino una masa compacta de células endoteliales, mesangiales, epiteliales inmaduras, de núcleos hipertróficos, hipercromáticos, ciertos de ellos inclusive anaplásicos. En ciertas áreas podemos encontrar una matriz cartilaginosa y en otras mucilosa. Diagnóstico: tumor de Wilms o nefroblastoma. Y el diagnóstico diferencial puede poner rhabdomiosarcoma. Ok. Bien. Carcinoma uroterial falta. Bien. El
carcinoma urotelial es una lesión que está íntimamente relacionado con el tabaquismo. El tabaquismo es una lesión sine qua non que se da en pacientes fumadores crónicos. Generalmente, a veces, se presenta primero el carcinoma urotelial a nivel de la vejiga o de los tractos de las vías urinarias, más frecuente en vejiga, aunque puede darse en ureter o uretra, más frecuente en la vejiga, antes de presentar un carcinoma bronquial, ¿no? Un expresidente nuestro lastimosamente falleció porque fumaba mucho y lo primero que él presentó es un carcinoma a nivel de vías urinarias bajas, es decir, en la vejiga. Estoy hablando de León. Lastimosamente, esa fue la primera situación que se dio en él. Uno de los tumores que da metástasis es en la glándula. Fíjense que también es raro a nivel suprarrenal, aunque yo ya les mencioné cuando hablamos de carcinoma pulmonar este particular. Entonces no se despisten ustedes si es que llegasen a tener de un fumador crónico un cáncer a nivel suprarrenal o un cáncer a nivel de vejiga antes del pulmonar. Me refiero a manifestaciones clínicas. Primero tenga hematuria, tenga nicturia, tenga disuria, y algo que tiene hematuria, inmediatamente mucho ojo. Vayan antecedentes patológicos del paciente y vayan más que nada a una anamnesis correcta. El que es fumador, es raro que le diga yo fumo más de 3 cajetillas o 2 cajetillas diarias. Tienen que preguntar también a los familiares y ver los dientes y los dedos. Tienen amarillo. Y con eso ya saben ustedes que hay una lesión a nivel tumoral de la vejiga o en la glándula suprarrenal. Entonces váyanse naturalmente a buscar por broncoescopía, también tiene que haber a nivel pulmonar. Pero muchas veces se presenta primero a nivel de las vías urinarias. En cuestión de las características, le voy a comenzar a dar por esto, pero más abajo van a tener el de la vejiga. Tienen proyecciones papilares digitiformes, como vemos aquí, como una masa en coliflor. Y tiene estas características. Normalmente tiene que ver el grado de mitosis o estratificaciones epiteliales que tiene ese epitelio neoplásico. Si hay una mayor estratificación de 20 con atipias, naturalmente ya estamos hablando de una lesión carcinomatosa, pero la más frecuente que comience como un papiloma, Ponga microscopía, el examen histopatológico de la lesión procedente de las vías urinarias, se observó múltiples proyecciones papilares digitiformes hacia la luz, que presenta un epitelio urotelial poliestratificado, atípico, en la que se observan más de 20 células columnares estratificadas de manera irregular, desordenada, de núcleos hipertróficos, hipercromáticos, anaplásicos, que contienen nucleolos prominentes con una mitosis muy atípica y frecuente. Miren, esta ya excede a las 20 y observen aquí, estas proyecciones papilares se vuelven irregulares, rompen membrana basal e infiltran las fibras musculares lisas de la pared. Miren, la masa tumoral se dispone en formaciones infiltrantes entre las fibras musculares lisas de la pared. La masa tumoral presenta ciertas células con anaplasia, pleomorfismo y con una mitosis muy frecuente multipolar, ciertas células gigantes multinucleadas, nucleolos prominentes en un número mayor de 2,
y las estratificaciones epiteliales son en un número mayor de 30. Diagnóstico: carcinoma urothelial de patrón papilar. Y diagnóstico diferencial, puedes poner un carcinoma epidermoideo. Carcinoma epidermoideo. ¿Ok? Con eso acabamos la parte renal y nos vamos a